Venga Jesús, yo estaba viendo para llevar una mercancía al exterior, pero me dicen que tengo que hacer un contrato de transporte internacional. ¿Qué es eso, Jesús? ¿Cómo así que no sabes que es un contrato de transporte internacional, Fabio? Pero fresco, todo bien, yo te voy a explicar un poco qué es esto, ¿sabes? Entonces, un contrato de transporte internacional es un documento legal en donde una persona se compromete a llevar una mercancía de un lugar de origen a un lugar totalmente diferente, ¿sabes? Igualmente, como cualquier contrato, tiene todas sus cláusulas legales, como el precio del transporte, la cantidad que tiene que llegar, etcétera. ¿Sí? También sabes, aquí nos dice que el contrato de transporte también se puede llamar carta de porte. Es un documento que no es obligatorio, pero es una extensión legal del mismo contrato, en donde ambas partes los pueden exigir en cualquier momento. En la carta de porte podemos ver la responsabilidad del transportista, los plazos para reclamos de daños visibles o no visibles, que le pasa la carga, y también podemos ver que se han contemplado las indemnizaciones, ¿sabes? ¿Te queda un poco más claro qué es un contrato de transporte internacional con esto? Ah, bueno Jesús, y otra cosa, ¿qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? ¿Cuáles aspectos hay que tener en cuenta para poder hacer un flete? Listo, mira, la verdad es súper sencillo, te lo voy a nombrar así por encimita. La verdad es súper sencillo, pero muy importante tener en cuenta, por lo menos el peso o el volumen de tu carga, ¿sí? Ya lo vayas a transportar aéreamente o marítimamente o terrestre, ¿listo? Eso es un aspecto muy fundamental para poder tú hacer un flete, ¿listo? Las otras serían las compañías de transporte, las cuales tú puedes contratar para poder hacer esto. Obviamente tú tienes que hacer una comparación de precios para saber cuál es más óptimo para tu bolsillo, más económico, ¿listo? ¿Qué más te puedo decir? El número de contenedores que tú quieres llevar, ¿sabes? Eso es muy importante también. Otra cosa es fundamental, es la forma de pago, cómo tú vas a hacer esto, ¿listo? Obviamente para cuando tú vas a transportar una mercancía vía marítima, tienes un plazo de pago de 15 días y si lo vas a transportar vía aéreo, tienes un plazo de pago de 30 días. Ten muy presente esto para cuando vayas a hacer un flete, ¿listo? También podemos ver las tarifas que tiene a la hora de poder llevar esta mercancía. Y por el último, vamos a hablar sobre los recargos, que viene siendo toda la cuestión de la gasolina o etcétera, que hace el vehículo que va a transportar tu mercancía, ¿listo? Espero que haya sido un poco claro, ¿sabes? Que tiende un poco a enredar. Bueno Jesús, ¿y cómo es el proceso para hacer este contrato de compra y venta? ¿Cómo se hace? Primero empecemos con definir qué es un contrato de compra-venta. Mira, te lo voy a leer textualmente para no perdernos, ¿sabes? Entonces, mira, el contrato de compra-venta es aquel documento por escrito que vence el acuerdo de voluntades celebradas entre domiciliadas en países diferentes, a través de los cuales se transfiere la propiedad de mercancías que serán transportadas a otro territorio, ¿listo? Ahora ya definiendo eso, voy a contarte un poquito cómo es el proceso para elegir bien o hacer bien ese contrato de compra-venta. Hay que tener factores muy fundamentales de la empresa, como lo son el sistema de información que maneja, la especialización que tiene esa empresa en los mercados internacionales, la estabilidad financiera es muy importante para saber la veracidad de esa empresa, ¿no? Y por último, las referencias personales que tenga esa empresa referente a otros trabajos que ya haya hecho o realizado a otros usuarios. ¿Listo? Entonces a continuación te voy a explicar un poco, después de que corrobores esta información, qué pasos te toca seguir para poder realizar con excelencia y calidad tu contrato de compra-venta. Seleccionar el medio de transporte, elegir la empresa transportadora, negociar las condiciones del servicio ofrecido con el agente, fecha, ruta, costos, frecuencia y tiempo de tránsito. Preparación de la carga para el transporte, embalaje, marcado, unitarización y seguro. Liquidación de los fletes por parte del transportador o agente. Las tarifas se cotizan siempre en dólares. Diligenciamiento del documento del transporte en preliminar. Alistamiento de los documentos de soporte que requiere la exportación, el transportador o la importación. Entregar la entrega de la carta del transportador en el lugar acordado junto con los documentos requeridos. Y por último, el pago de flete. Jesús, bueno, y preguntándome quiénes intervienen en ese contrato. Cierto, Fabio, no me había acordado. Nos faltó hablar de quiénes intervienen en ese contrato de transporte internacional. Entonces, mira, se consta de tres personas que intervienen en este contrato, que vendría siendo el transportista, el remitente y el destinatario. ¿El transportista quién es? Es el que se encarga de llevar la carga en sí al lugar de destino. El remitente es la persona que se encarga de realizar todos los trámites como instrucciones, como que ven, lo tienes que llevar en tal tiempo, dar las pautas para poder llevar a cabo el óptimo servicio de este transporte. Y por último, el destinatario, que es el que recibe la mercancía y da su punto de vista sobre cómo llegó, realiza los pagos pertinentes sobre
los excedentes, que pues lo que te he hablado anteriormente, y así sucesivamente. Esas serían las tres personas más fundamentales que intervienen en ese contrato. Bueno, y yo qué debo conocer principalmente, qué elementos debo conocer del contrato. ¿Cómo así que las partes del contrato? Ah, no, Cabezón, ya acordé. Yo hace tiempo realicé una lista de los aspectos fundamentales que debe llevar este contrato. Espera, ya la traigo. Mira, acá está. Mira, lo más importante que debe llevar este contrato, obviamente, es el nombre y el domicilio de las partes que están sujetas a dicho contrato por algún inconveniente que se llega a presentar, obviamente. También tiene que tener la descripción de las mercancías que se van a transportar, el estado en la mercancía actual, si está en buen estado, si tiene algún defecto o alguna cosa que pueda afectar su buena realización a la hora de la entrega. A ver, ¿qué más? La ruta que está convenida, que ya se había establecido anteriormente, ¿recuerdas? El plazo y el lugar de entrega, que se va donde se va a realizar obviamente esta entrega, valga la redundancia. Y por último también tenemos las firmas y las fechas en donde tiene que llegar la mercancía y cuándo. ¿Listo? Entonces, mira, y algo que se me escapa y es muy importante y que todo esto tiene que tener la importancia de definir los incoterms, o sea, los que se van a utilizar obviamente para realizar este contrato. Bueno, Fabio, espero que te haya quedado un poco más claro qué es esto de contrato de transporte internacional con lo que te expliqué anteriormente. ¿Listo? Entonces espero tú me puedas resolver algunas preguntas que yo también tengo. La verdad me da mucha pena contigo, la verdad sé un poco más de lo otro, pero esto de la verdad no lo tengo muy claro y espero tú me puedas ayudar a responderlo. ¿Listo? Entonces por lo menos ¿cuáles son los documentos que debe tener este contrato? ¿Sabes? O sea, no me termina de quedar claro. También los documentos que tiene que tener cada medio de transporte. Obviamente debe tener algo específico cada medio, ¿listo? ¿Quiénes intervienen en este proceso? En el proceso de negociación de ese contrato. También las normas del contrato, la verdad, son muchas preguntas y no sé si tú me las puedas responder. Y mira, y por último también te quisiera pedir el favor de decirme las ventajas y las desventajas de cada medio de transporte. O sea, la verdad, si me podrías aclarar esto, estaría muy. Bueno, Jesús, cuando me pregunta que qué documentos debo contemplar en un contrato de transporte internacional, pues primero tenemos el packing list, que es un documento donde nos detalla cada una de las características de nuestra mercancía a transportar, como la descripción de cada una, su cantidad, el número de factura, el peso, el número de bulto, su fecha de expedición, entre otras características. Pero aquí no nos incluye nada de valores ni condiciones de pago. Cuando ya vemos la factura comercial, que es otro documento que básicamente es el que nos justifica la operación de compraventa internacional, donde ya justificamos el precio, las condiciones de pago, los impuestos a abonar y entre otras. Por otro lado tenemos el certificado de transporte de pago, que es muy importante, que a la hora de nosotros mandar nuestra mercancía de un lugar a otro, pues esta carga va a estar asegurada. Entonces si le pasa algún suceso, pues entonces nos van a devolver, nos van a asegurar nuestra carga, entonces nos van a devolver una parte o el 100%, dependiendo sea la situación. Por otro lado tenemos el albarán de entrega o nota de entrega, que básicamente no es un documento obligatorio, que es un documento que se le entrega cuando ya la mercancía está en el lugar de entrega, o sea, en el país importador. Bueno, Jesús, cuando usted me pregunta que cuál es la documentación para cada modo de transporte, bueno, para el transporte aéreo tenemos el manifiesto aéreo, que básicamente es un documento donde va escrita toda la mercancía que lleva el avión y esta se tiene que entregar a las autoridades aduaneras en el país de importación, que justifica que esta mercancía no es robada o cosas así por el estilo. Segundo, la póliza de fletamento o contrato de charter, que es un documento en el cual el propietario del avión y el propietario de la carga pues determinan sus obligaciones y responsabilidades para la utilización del vehículo, que en este modo va a ser el avión, ¿cierto? Entonces aquí se justifican sus obligaciones y responsabilidades. El split charter es un documento entre el cargador y el exportador, que es cuando la carga viaja por lugares no regulares y pues este tiene mercancía regada por varios lados, entonces él puede recogerlas y a veces también este puede subarrendar una parte de la bodega del avión. El conocimiento de embarque básicamente es un informativo que recoge del contrato aéreo internacional y pues sirve para justificar y así entregar esta mercancía que está a bordo del avión. Otro documento que tenemos son las cartas de porte aéreas. Estas son básicamente como un contrato o una factura de cuando se entrega la mercancía, de que está en buen estado, buena calidad. Bueno, los documentos para el transporte marítimo, bueno, tenemos el Bill of Lading, que básicamente es un listado o es una carta de propiedad para justificar que esta mercancía es legal, ¿sí?
Entonces están los datos del importador, el exportador, están los datos de condiciones como de pago y todo eso que son los términos y conterms. Por otro lado tenemos el packing list que pues complementa el bill of link, que básicamente es una lista detallada de toda la mercancía. Por otro lado tenemos la factura comercial, que es el documento legal de las mercancías, que básicamente aquí se van a ver qué mercancía está vendida, su precio, sus condiciones de pago y todo relacionado sobre la mercancía. Bueno, el certificado de origen, que es cuando se hace el despacho pues por las aduanas, y este pues determina las cantidades de impuestos que se deben cancelar y también los aranceles que deben cancelar el importador. La carta de crédito es un acuerdo formal pues que se vincula entre el comprador y el vendedor, que básicamente es el proceso de compra y venta. En cuanto a los documentos para el transporte terrestre, pues tenemos la carta de carretera, que es el CMR, que es la prueba de la constancia del contrato de transporte que se ha realizado, donde nos muestra las condiciones de calidad de cómo fue entregada la mercancía, y pues se también determina, pues es como una carta de propiedad para el cargador, y pues cuando se ha entregado la mercancía también sirve como un recibo o una factura. Tenemos también el cuaderno TIR, que es el TIR, que es un documento utilizado pues en el transporte internacional por carretera, que este lo que hace es permitir que esta mercancía sea transportada y pues que esté adherido a varios regímenes y sin ser sometidos a controles aduaneros. Bueno, Jesús, cuando me preguntas que quiénes intervienen y que en qué término de negociación se hace el flete, el proceso de flete y el seguro, pues en cuanto al seguro, pues tenemos el tomador o contratante, que es básicamente quien contrata la póliza, el asegurador, que es el titular del interés, el cual puede ser una persona natural o jurídica. Tenemos el asegurado, que es la persona objeto a quien le protege la póliza. Tenemos el beneficiario, que es la persona o empresaria designada por el asegurador, la cual tendrá derecho a la suma asegurada. En cuanto ya pasamos al flete, las personas que intervienen en el flete son, bueno, pues tenemos los elementos nominativos o personales, que son las personas físicas o jurídicas que aparecerán referidas en el contrato de transporte. Tenemos el remitente o cargador o expedidor, que es básicamente quien pone a disposición del transportista la mercancía que desea enviar o transportar. El transportador o porteador es quien se encarga de realizar la operación del traslado o transporte del remitente al destinatario. Tenemos también elementos o objetos reales, que constituyen la razón por la cual se va a hacer el control del transporte. La mercancía de transporte, que básicamente es lo que se va a transportar, todos los productos que se van a llevar de un lugar de origen a un lugar de destino. Y por último pues está el precio, que es todo lo que va a manejar el contrato. Entonces ya son como los términos que se van a dar. Y en cuanto a los términos que se van a negociar, pues entre ellos tenemos los Incoterms, que entre ellos están términos como cuándo se va a hacer la entrega, a quién, dónde, a qué lugares. Y entre estos Incoterms encontramos dos, que es el CIF, C y F, que entonces que donde el vendedor se compromete a cubrir los gastos del envío, de seguros, documentación y almacenamiento. Entonces también cubre todo lo logístico. El CIP, el CIP, que es entonces donde el vendedor se hará cargo de todos los costes, incluyendo el transporte principal y seguro hasta que la mercancía llega al punto acordado. Por otro lado, pues tenemos el riesgo en este Incoterm, que se transfiere el comprador en el momento de la entrega de la mercancía a transportistas de país de origen. Bueno, en cuanto a los convenios y a todas las organizaciones que regulan, pues digamos, los contratos internacionales y los cuales los soportan, entonces para el transporte terrestre pues encontramos el convenio CMR, que básicamente este fue adoptado en Ginebra el 19 de mayo en 1956, y pues este básicamente se da para mercancías por carretera de título oneroso mediante vehículos. Entonces siempre que los puntos de carga y descarga están situados en dos países diferentes, entonces en el cual uno pues es el país contratante. Los principales características de este convenio son pues que tiene el ámbito de la aplicación del contrato entre los países contratantes, o sea, como todo lo que va dentro de la responsabilidad de la ejecución de la carta de aporte, las responsabilidades máximas del transportista y las reclamaciones y acciones. Para el transporte de ferrocarril, pues tenemos el convenio COTIF, SIM,
que básicamente regula el tráfico internacional ferroviario, que es básicamente es el Convenio Internacional sobre Transporte Ferrocarril. Y básicamente este regula todo lo relacionado con el transporte internacional ferroviario de pasajeros y mercancías. Y pues en características regula el contrato de transporte dentro de lo que es la carta de porte, el contenido y la ejecución. También regula lo que es las responsabilidades y acciones, contempla los diversos aspectos referentes a las responsabilidades. En cuanto a indemnización de limitaciones, tanto jurídicas como de prescripción. Por último, pues tenemos el transporte aéreo, el cual soporta el documento de transporte, es el Convenio de Varsovia de 1929. Entonces pues establece la normatividad internacional del contrato de transporte, así como las responsabilidades legales del transportista. Entonces aquí lo que hace es destacar el régimen de responsabilidad establecido por el respecto al expedidor y el portador de las mercancías. Bueno, el transporte marítimo, la organización o convenio que soporta los documentos del contrato, pues es el Código de Comercio Español, que básicamente esto tiene unas características que, como principalmente pues de cuanto a buques, pues regula la compra y venta principalmente. En personas, pues regula las personas que intervienen, entonces dentro de eso regula las responsabilidades del naviero, así como las facultades y obligaciones del capitán. Los contratos, entonces aquí regula lo que es fletamientos y pagos de fletes. Y pues también regula, dentro de ellos está estipulado los riesgos, los daños y accidentes, que esto va relacionado con las... Bueno, ya haciendo aquí un final, haciendo un cuadro comparativo en cuanto a los modos de transporte, pues en cuanto al modo pues aéreo, una de las ventajas es su rapidez, ¿no? La agilidad de tramitación pues administrativa y además que tiene un menor riesgo de daños en la mercancía. Una desventaja de este modo de transporte, pues como ya lo saben, tiene un alto coste. Al ser el transporte aéreo tiene mucho coste. Pues entonces también tiene una limitación de peso y volumen de las mercancías. Entonces tiene muchas limitaciones, además del alto coste que tiene. Pues el transporte terrestre, una de las ventajas que tiene es que tiene una cobertura amplia. Entonces este modo de transporte puede llevar el producto hasta el consumidor final. Entonces se lo lleva a la puerta de la casa, que es algo que los demás modos de transporte no pueden realizar, porque entonces digamos el marítimo puede llegar al puerto y pues el aéreo a sus aeropuertos. Entonces, ventajas de los modos de transporte, pues en el aéreo pues tenemos que es uno de los medios más lucrativos. Pues este siempre tiene fines comerciales porque ya no solo transporta mercancías sino personas. Es el transporte más seguro, es de carga limitada, pues tiene mucha tecnología porque es el que más se maneja. Entonces este es muy apropiado para cargas urgentes. Bueno, en cuanto al modo terrestre, entonces este es el que se realiza por toda la corteza terrestre, entonces es decir sobre ruedas, ¿sí? Es uno de los transportes más rápidos para viajar de un lado a otro más rápido y efectivamente, como lo decía, tiene una cobertura muy amplia, por lo que permite llevar el producto hasta su consumidor final de una manera rápida y eficaz. Pues este es un modo de transporte moderno y público que requiere e incluye todos los medios de transporte e infraestructuras. Pues una desventaja que vería básicamente es que cada camión puede cargar, digámoslo, dependiendo el tipo de carga que pueda llevar, pues una cantidad limitada. Por ejemplo, es lo que se ve en el modo marítimo, que al ser un modo muy grande, pues puede transportar mucho volumen, que es en lo aéreo. En el aéreo ya tiene unas limitaciones y además el costo es muy alto. Bueno, aspectos positivos en el marítimo, pues es que lleva mercancías por medio del mar y pues a contrario del aéreo, sus costos son muy bajos, pero a contrario pues ya el tiempo es un poco más largo. Este es el que soporta mayor cantidad de mercancía, como lo decía, mueve más volumen y peso. Y pues también es de ámbito internacional, ¿no? Y tiene una gran capacidad para mover mercancías, como lo decía ya. ¿Qué más puedo decir? Aparte de eso, no, pues ahí ya estaría. Entonces ahí sería que las